Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Bueno, arranqué mal. Bienvenidos a una nueva clase de literatura latinoamericana. Esta creo que es nuestra clase 14. Ya estamos promediando el programa, estamos como ya pasamos un poco la mitad del programa. Espero que más o menos les venga gustando lo que les presento. Es verdad que estamos teniendo unos días muy difíciles en la escuela, en nuestra materia, bueno, en general, en líneas generales todos. Les propongo que, por lo menos por lo que dure la clase, por lo que dure la lectura, tratemos de abstraernos de este contexto tan terrible y le podamos poner un poco de onda. Y creo que la autora que elegí hoy no puede ser la más indicada para eso. Les decía, estamos promediando el programa y ustedes ya habrán podido observar que en el programa hay bastante de una especie de alternancia, ¿no? Por un lado, los grandes nombres, que a mí me parece imposible soslayar. Vimos a Rulfo, vimos a Fuentes, vimos a García Márquez, pero por otro lado también trató de ir mechando, ir matizando algunos autores que me parecen a mí que son como pequeñas gemas, pequeñas joyas que quedan, en general son olvidadas en otros programas y en alguna parte como de la historiografía de la literatura latinoamericana y que me parece interesante también recuperar, ¿no? Este es para mí, uno de los casos paradigmáticos, la autora que nos toca hoy, que es Ana Lidia Vega, como seguramente no sepan. Ana Lidia Vega nació en 1946 en Puerto Rico. Hasta la última vez que chequeé, seguía todavía, por suerte seguía viva. Tiene una obra, es virtualmente desconocida en la Argentina, tiene un único libro publicado acá en Argentina, ya de por sí tiene una obra muy, muy pequeña ella, y un único libro publicado acá en Argentina, que es Pasión de Historia, el libro que tiene el cuento que les di para leer, tiene también otros cuentos. Lo publicó acá Ediciones de la Flor, creo que es del 88, esta edición, después de que el cuento ganara justamente el Premio Internacional Juan Rulfo, un premio muy importante que se le da a la narrativa breve. Virtualmente desconocida, decía, fíjense que esta obra se editó en 1988 y nunca más se volvió a reeditar el libro. Es un milagro que yo lo haya conseguido. De hecho, había leído el cuento y se moví cielo y tierra. Tenía una alerta incluso en Google para ver cuándo aparecía. Finalmente apareció, así que lo pude comprar. Pero es en general un libro bastante inhallable, bastante inconseguible. Les decía que la obra de Ana Lidia Vega es una obra muy breve. En realidad, ella no viene del palo de la literatura, digamos, ¿no? O sea, si bien viene del palo académico, no viene del palo de la literatura. Ella se formó en la enseñanza del francés y de la literatura francesa. Es profesora de lenguas extranjeras de la universidad y también hizo una maestría directamente en Francia. Es autora de los libros de enseñanza de francés como segunda lengua, como los más populares, los canónicos del Caribe, de todo el Caribe, ¿no? La mayoría de los libros de enseñanza del francés que circulan todavía hoy en el Caribe son de Ana Lidia Vega. Ven que viene como de otro palo completamente diferente. Tiene unas obras de ficción, además de Pasión de Historia, algunas otras poquitas obras, muy distanciadas en el tiempo también, entre sí. Todas, la característica que tienen es que todas han tenido muchos premios, digamos, ¿no? O sea, es una obra muy pequeña, pero a la vez también como muy, muy celebrada. Y también muy visitada por la crítica. De hecho, van a ver ustedes que nosotros hoy vamos a trabajar sobre este cuento, del cual yo seleccioné como aparato crítico para analizarlo 2 textos, pero de hecho hay bastante más escrito al respecto. Y estamos hablando de una autora virtualmente desconocida, ¿no? Digo, es bastante admirable esto de que tengamos tanta producción. Les decía, incluso desde la perspectiva como biográfica, forma parte de la misma generación, podríamos pensar que formaba parte de Rosario Ferré. Recuerden que ambas son de Puerto Rico, estamos circulando por esta especie como de pequeña subunidad del programa que busca analizar algunas cosas con una intención muy poco totalizante, ¿no? Pero aunque sea plantear algunas de las problemáticas específicas de la literatura de Puerto Rico, ¿no? Que me parecía interesante ver. Lo vimos un poquito denunciado en la clase pasada, en lo que tenía que ver como, sobre todo cuando hablábamos del parasitismo y demás, ¿se acuerdan ustedes? Sobre todo con el carácter
esta especie como el carácter político, ¿no? Que le corresponde a Puerto Rico en esta especie de condición de semicolonia en la que está, y sobre todo yo les enunciaba el gran problema no, la gran singularidad lingüística que representa Puerto Rico, ¿sí? A eso justamente es una de las cosas que vamos a destacar, sobre todo de manera bastante, vamos a darle mucho aire en la obra de Ana Lidia Vega, porque es una de las cosas que más le interesa. Ella en sí misma, a diferencia de Rosario Ferré, siguió, digamos, por lo menos hasta donde sé, seguía formando parte del movimiento independentista, del que, por ejemplo, por supuesto había sido parte también durante la década del 70, y forma parte también como de un referente también de la cultura del feminismo puertorriqueño, ¿sí? Me parece que ambas cosas en algún punto se traslucen en el cuento, aparecen, ¿no? Tematizadas un poco en el cuento, en esta especie como de alter ego que vendría a ser Carola Vidal, y aparecen también en el resto de los cuentos del libro. Yo les digo, si lo consiguen el libro, no se consigue tampoco en su totalidad escaneado, ¿no? O sea, tendría que tomarme yo el trabajo de hacerlo como hice con lo anterior. Pero si lo consiguen el libro, tiene un par de cuentos para mí extraordinarios, como el que viene después de Pasión de Historia, que se llama Ajustes Sociedad Anónima, que es además es hilarante directamente. Y por último, el cuento que cierra la antología de cuentos, que se llama sobre tumbas y héroes, ¿no? En una obvia referencia a Sábato, donde también trabaja de forma muy, es casi como si fuese una novela, ¿no? Es un cuento largo. Y trabaja de forma muy, muy detallada, muy pormenorizada, algunas cuestiones vinculadas al movimiento independentista, a los hitos del movimiento independentista. Me parece que es un cuento extraordinario. Si a alguien le gustó la obra de la autora, lo que sea, bueno, también me pueden pedir a mí y yo les saco fotos y se los mando. ¿Sí? Un día que tenga tiempo me siento y hago el trabajo también. También lo pueden buscar, no sé, quizás se consiga ahora. Sé que no lo reeditó De la Flor. Bueno, no estamos en un momento en que las editoriales en general apuesten mucho a las reediciones, ¿no? Sobre todo de libros que hace tanto habían salido de catálogo. Bien. Como les decía, algo que no lo señalé tampoco con Rosario Ferré, pero me parecía interesante mencionar también, les dije que Ana Lidia Vega es una referente del feminismo dentro de Puerto Rico, y digo, cuando están discutiendo sobre el aborto le van a preguntar a ella esas cosas. A eso me refiero con referente del feminismo. No, y pensaba también, esto no lo digo yo, digamos, lo saqué de alguien que sabe más que yo del tema, en que el feminismo también tiene un estatus complejo en la isla, sobre todo en lo que tiene que ver en su concomitancia junto con el proyecto independentista. ¿Por qué? Porque justamente a Rosario Ferré, también a Ana Lidia Vega, en la década del 70, que trataban de instalar como la perspectiva de género en la literatura y demás, lo que se les achacaba también tenía que ver con algo que es también una realidad. El feminismo llegó a Puerto Rico de la mano de la dominación norteamericana, ¿sí? A partir de la década del 60 llegó así como se introdujeron las mujeres en general en la industria de Puerto Rico, bueno, de la mano de esas introducciones que aparecieron los primeros reclamos, las primeras reivindicaciones del movimiento feminista. Lo que le achacaban concretamente una mitad del movimiento independentista al feminismo, y le siguen achacando al feminismo de Puerto Rico, es ser en definitiva como un agente de la explotación norteamericana. Les decía, por supuesto es muy complejo el tema, muy difícil de trabajar, muy difícil de desandar esas asociaciones que se producen de forma también histórica, pero bueno, me parecía interesante también mencionarlo, porque así como mencionábamos la singularidad del caso Puerto Rico, en lo que tiene que ver en lo que atañe a lo lingüístico, me parecía interesante también traer a colación este recorrido muy singular que tienen las reivindicaciones del feminismo dentro del Estado asociado, Estado Libre Asociado, que es Puerto Rico. Por otro lado, les decía antes, justamente también por el hecho de ser, supongo, docente de francés, o sea, docente de una lengua extranjera, en toda la obra de Ana Lidia Vega hay una especie de reflexión permanente sobre la cuestión lingüística. Como les decía antes, la cuestión lingüística en Cuba no, perdón,
estoy en otra parte del programa. En Puerto Rico la cuestión lingüística tiene mucho que ver con lo político, ¿no? Como les señalaba, no hay elección lingüística que esté despojada de una declaración política, ¿no? Eso, ¿le acuerdan que cuando veíamos a Rosario Ferré yo les decía, bueno, el hecho de que ella en determinado momento haya decidido empezar a escribir solamente en inglés, bueno, hablaba de cierto renunciamiento, por lo pronto, a algunas reivindicaciones de otro orden. Bueno, lo mismo pasa con Ana Lidia Vega, que Ana Lidia Vega ha logrado tematizar durante mucho tiempo estas cuestiones vinculadas al difícil lugar que le toca a Puerto Rico también en lo que atañe a la lengua. Les dejé también en el Classroom para que lean un cuento para mí hermoso, formidable, de Ana Lidia Vega, divertidísimo, que se llama Pollito Chicken. Les dejo también un texto interpretativo sobre Pollito Chicken. En Pollito Chicken ustedes van a ver, Pollito Chicken tiene una particularidad, que es lo que algunos dicen, en general, se dice que es el primer cuento escrito en Spanglish enteramente, ¿no? O sea, en esta especie como de hibridación de lenguas entre el español y el inglés. Van a ver ustedes, quiero hacer una salvedad acá, porque van a leer lo del Spanglish y demás, y quiero hacer una salvedad que me parece que es muy, muy importante sobre eso. Muy lejos está esta primera versión del Spanglish, diríamos, quizás un poco artificiosa, que plantea Ana Lidia Vega, de la enorme cantidad de literatura que se está produciendo al día de hoy todavía en esa franja, en esa conflictiva franja que hay entre los Estados Unidos y México, ¿sí? Como ustedes saben, en ese espacio tan conflictivo, pero también tan fecundo para la cultura, que es la frontera entre Estados Unidos y México, se produce un tipo de literatura, un fenómeno literario que algunos han dado en llamar, tiene muchos nombres, pero algunos han dado en llamar literatura chicana, ¿sí? En la literatura chicana hay una efectiva hibridación lingüística, ¿sí? Entre el español y el inglés. Si alguno de ustedes lee algo vinculado a la literatura chicana, va a ver la enorme distancia que hay entre este Spanglish tan pulcro, tan prolijo de Ana Lidia Vega en la década del 70 y la enorme distancia que hay con la literatura chicana del día de hoy, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque van a ver que, ahora les voy a leer un fragmento de Pollito Chicken. En Pollito Chicken lo que hay es exactamente como una especie de mezcla, ¿sí? De las dos lenguas. Una palabra en español o una expresión en español, otra expresión en inglés, ¿no? Que en algún punto, de forma, como decíamos antes, ¿no? Como muy antiséptica, logran amalgamarse. Bueno, la literatura chicana, como suele suceder en realidad en las hibridaciones idiomáticas, es mucho más compleja que eso, ¿sí? Porque se intercambian, no son palabras, sino estructuras, ¿sí? Les pongo el ejemplo de algo que, vieron que mi mejor amiga vive en Cuba. Mi mejor amiga vive en Cuba y ahora ya se le pegó un término que los cubanos usan un montón, digo para que vean también las hibridaciones, que es hanguear, ¿no? Hanguear es to hang, o sea, estar un rato con alguien, ¿no? Pasar el tiempo con alguien. Bueno, ellos toman, ¿ven? La raíz del verbo, hanguear, pero todo lo otro, todo el resto de las conjugaciones y demás, las hacen en español, ¿sí? Entonces, no, porque acá estoy hangueando con unos amigos. Ahí el gerundio se forma en español. La raíz del verbo en inglés, el gerundio en español. Bueno, les pongo para que vean, es un ejemplo boludo, pero para que vean ustedes bien que en realidad la verdadera hibridación lingüística en general se produce de forma mucho más contaminada, si se quiere, ¿sí? Donde se comparten, entre otras cosas, categorías, donde una raíz de un verbo se puede combinar con la desinencia del mismo verbo en otro idioma, ¿sí? Así que me parecía interesante también subrayarles eso. Les voy a leer el comienzo de Pollito Chicken. Por supuesto, es un cuento que cuesta un montón escucharlo leído por otros, más cuando alguien, o sea, mi pronunciación en inglés ya de por sí no es muy buena, pero en Spanglish es pésima. Requiere otro tipo de habilidades que claramente, evidentemente, no tengo. Les leo entonces Pollito Chicken, el comienzo. I really had a wonderful time, dijo Susie Bermúdez a su jefe tan pronto puso un Spike Hill, un taco alto, en la oficina. San Juan is wonderful, corroboró el jefe con benévola inflexión, reprimiendo ferozmente el deseo de añadir, I wonder why you speaks
Speaks es la forma despectiva que se le dice a los puertorriqueños, ¿no? Don't stay home and enjoy it, ¿no? ¿Ven? La mezcla es como muy antiséptica, ¿no? O sea, por un lado el español, por otro lado el inglés. Por supuesto, igual este uso del Spanglish está muy en consonancia con el propósito general del cuento. El propósito general es altamente paródico, lo que busca en cierta medida el cuento, les pido que lo lean, que está buenísimo, es trabajar, burlarse también de los procesos, diríamos hoy, desde esta orilla del tiempo, de aculturación, ¿no? Estos puertorriqueños o descendientes de puertorriqueños que estando en Estados Unidos, ¿no?, quieren ocultar o tratar de disimular al máximo, tratar de mezclarse lo más posible, ¿no?, con los gringos nativos. A mí me resulta interesante de Pollito Chicken, digo, con esto cierro, ¿no?, el apartado Pollito Chicken. Me resulta interesante y les propongo que lo lean desde esta perspectiva, que es un texto que puede leerse, o sea, y que por eso funciona bien el Spanglish en este caso. Puede leerlo tanto alguien que no sabe inglés como alguien que no sabe español. Y en cualquiera de los dos casos va a entender el contenido del cuento. Quizás no entienda todas las palabras, quizás se le escapen los chistes, algunos chistes por lo menos, pero lo cierto es que va a entender el contenido general del cuento, ¿sí? Y eso para mí habla bien de qué es lo que quiso hacer Ana Lidia Vega con este uso literario del Spanglish a la manera de la década del 70, ¿no? Quiso pensarlo como desde la perspectiva de la idea de un puente cultural, ¿no?, entre dos lenguas. Espero que les guste el cuento, van a ver que es muy divertido, así que después cualquier cosa me cuentan. Vamos nosotros a arrancar hoy entonces, no sé si ya quizás me extendí demasiado, quería que la introducción fuese súper breve, quería que la clase fuese más breve, pero bueno, siempre fallo, no sé para qué, ya me pongo esos propósitos. Vamos, decía, a arrancar por una especie como de un breve paneo por algunas claves estilísticas de la literatura de Ana Lidia Vega, y para eso vamos a seguir dos textos que van a, como les decía antes, van a formar parte de van a ser nuestro aparato teórico, digamos, para pensar en Pasión de Historia. Me refiero, los dos están en el Classroom, por supuesto, me refiero al de Alma Arroyo Toledo y al de Andrea Ostrov. También me pareció interesante tomar estos dos textos por muchas razones, pero por otra que tiene que ver con que son de orígenes diferentes. Alma Arroyo Toledo es de Puerto Rico, entonces me resultaba satisfactorio también tener la mirada la mirada interna sobre el texto, y por otro lado, Andrea Ostrov es argentina, trabaja en la Cátedra de Literatura Latinoamericana de la UBA, y también me interesaba ver esta cosa como más extemporánea no, más externa, ¿no?, al contexto, que me parecía que era interesante pensarlo desde esa perspectiva. Como les decía antes, sobre Pasión de Historia, como además ganó premios y demás, hay bastante escrito. Si a alguien le interesa buscar más, bucear un poquito más en los textos teóricos al respecto, va a encontrar algunas otras perspectivas. Para mí, ninguna se va a correr demasiado de lo que proponen, por un lado, Arroyo Toledo y por otro lado, Ostrov, ¿sí? Van a estar todas ahí como en esa especie de tierra media de ambas. Vamos a empezar entonces, si les parece bien, por el texto de Arroyo Toledo. Arroyo Toledo lo que señala, por supuesto, es algo que a ustedes les habrá saltado a la vista, que si después leen también Pollito Chicken, más todavía les va a saltar a la vista, es que la característica esencial de la literatura de Ana Lidia Vega, por supuesto, tiene que ver con el uso del registro humorístico, ¿sí? En particular con el recurso de la ironía. Dice que logra dar cuenta, Arroyo Toledo, dice que Vega logra dar cuenta de este registro a partir de una serie de recursos que son los que caracterizan a su obra, ¿sí? Esos recursos ella los va a desarrollar mucho más, yo solamente voy a enunciarlos. Son, por un lado, la parodia. Recuerden, parodia como lo entendía Bakhtin. Parodia para Bakhtin era repetición con diferencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Repetir algo que venía con una diferencia. Esa parodia podía tener un efecto hilarante, podía tener un efecto cómico, mejor dicho, o no. Bueno, lo cierto es que en Ana Lidia Vega siempre la parodia va a tener el efecto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Monterroso y yo les decía el efecto como carnavalizante? Bueno, un poco va a apuntar hacia ese lugar. Que eso no significa liviandad en el texto, ¿eh? Otra vez, no quiero que... Lo mismo que pasaba con Monterroso, ¿no? No confundamos, ¿no? La liviandad, al revés, Monterroso era hipercrítico, ¿no? Con la sociedad en la que vivía, había elegido para
como estrategia para su crítica, en general el uso del humor, pero quiero decir, es muy poco liviana la forma de entender el humor de estos dos autores. Por un lado decía la parodia, por el otro lado sigue diciendo Arroyo Toledo lo que ella denomina el error intelectual o acto fallido. Y fíjense que en ambos casos, igual que en la otra categoría que va a poner, que es en el juego de palabras, tiene que ver también con cuestiones vinculadas a lo lingüístico. Para mí ahí se nota un poco, en ese trabajo sobre lo lingüístico, sobre como la sintonía fina de la elección de palabras y demás, es que se nota que trabajaba en realidad sobre otra lengua, ¿no? O sea, trabajaba también con el francés. Se nota como cierto grado como de extranjería. Por último, el último recurso que detecta Arroyo Toledo para trabajar, que trabaja Ana Lidia Vega, es el uso del chiste obsceno, que también me parece a mí que lo usa de forma muy, muy interesante Ana Lidia Vega, con muy buen tino, ¿no? Lo que se sigue señalando Arroyo Toledo, y en esto me voy a detener un poquito más, es que ella detecta en Pasión de Historia, ya concretamente, lo otro era sobre todo la obra de Ana Lidia Vega, esto sobre concretamente el cuento, detecta como dos distintas estructuras, ¿sí? Como que el texto tiene dos estructuras diferentes, en este caso Pasión de Historia. Por un lado, lo que ella denomina la estructura externa, y por otro lado, lo que denomina la estructura interna. Dice, ¿qué caracteriza a la estructura externa? Dice, bueno, lo que caracteriza a la estructura externa justamente es el uso de un procedimiento por antonomasia, el montaje significativo. Nosotros lo vamos a ver más adelante, pero y también en algún punto hablamos de esto, aunque no le pusimos el nombre. A ver, ¿se acuerdan cuando vimos a Rulfo que empezamos a hablar sobre la ruptura del orden temporal? Sí, que yo les decía, bueno, Rulfo reordena, y que ese reordenamiento, les decía yo, tiene siempre una intención, ¿sí? Que ese reordenamiento de los hechos en el texto tiene una intención. Bueno, en este mismo sentido, continuando un poco más esa senda, a partir sobre todo de la década del 60 y de la década del 70, muchos autores empezaron a trabajar con algo que en realidad viene del cine, ¿sí? Que es la idea de qué efecto de lectura se produce en el montaje de las distintas escenas, ¿sí? A ver, voy a poner el ejemplo del cine para después pasarlo a la literatura, ¿no? O sea, si bien siempre estuvo esto en la literatura, la reflexión viene cuando el cine también empezó a reflexionar sobre esto, ¿sí? El cine empezó a reflexionar que la forma de editar la historia, la forma en la que uno pone las escenas o incluso los cuadros dentro de la misma escena, una tras de otra, cuenta a sí mismo una historia, una especie como de subhistoria, ¿sí? Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es porque es el más evidente, quizás un poco el más extremo. Einstein, ¿vieron el del acorazado Potemkin? Tenía toda una teoría, había pensado un montón en relación al montaje. Y él trabajaba sobre lo que se suponía, él decía que se denominaba algo así como montaje dialéctico, ¿sí? Él pretendía que, además de contar la historia del acorazado Potemkin, por ejemplo, la elección de cada cuadro diera cuenta de una forma de pensamiento, ¿sí? Si se fijan en el Potemkin, voy a hacer algo re burdo, y por supuesto no está tan hecho tan burdamente en el Potemkin, ¿no? Pero ¿se acuerdan, no? De qué se trata el acorazado Potemkin. Hay un acorazado, hay una rebelión adentro del barco, ¿sí? No sé si se acuerdan. La rebelión es porque le están dando de comer ¿cómo se llama? A los marineros, no sé cómo se llama, la clase baja del barco, les dan a comer comida podrida, ¿sí? Eso, por supuesto, termina todo muy mal. La idea de Einstein es retomar ese hecho como una especie de antecedente de la revolución, ¿no? De la revolución rusa. Creo que la historia real del acorazado creo que era de 1905, por ahí. Bueno, ¿cómo presenta la escena de donde empieza todo? Bueno, él dice, lo trato de hacer de forma dialéctica, ¿se acuerdan ustedes, no? La dialéctica de Hegel, ¿no? Tesis, la idea de una tesis a la que se le opone una antítesis y de la cual surge una síntesis. La dialéctica hegeliana era particularmente muy importante para Rusia, porque recuerden que el que era hegeliano y el que sostenía que esa era la forma en la que se desarrollaba la lógica de la historia era Marx, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo se traslada? ¿Ven? Me fui un poco por las ramas, pero recuerden que yo siempre estoy volviendo, ¿eh? Soy como Pichuco, siempre estoy volviendo, así que tranquilos.
¿Cómo se resuelve eso en imágenes, digamos? Bueno, en la primera escena van a ver ustedes, está la clase obrera, en la segunda escena va a aparecer la carne podrida, ¿no? Y los jerarcas que se hacen los boludos, miran los gusanos, el cuadro es muy patente, ¿no? Está la carne y están los gusanos, la carne está gusanada, y les dicen, no, pero acá esta carne está perfectamente comestible, les dicen, ¿no? Se hacen los boludos. Y a partir de ahí surge, ¿no? La asociación de los obreros entre sí, los obreros, otra vez, marinos, no sé cómo se llaman. Bueno, los obreros del barco, entre sí, ¿sí? Tesis, antítesis, síntesis, viene a ser. Bueno, Eisenstein decía que de esa forma tenía que funcionar el montaje en las películas, ¿no? En sus películas, por lo menos. Dice, como yo trabajo desde una perspectiva dialéctica, mis películas, no solo en el contenido, también en las imágenes deben reproducir esa dialéctica. Bien, como ven, me voy, pero siempre vuelvo. Como bien, el cine lo único que hace es, en definitiva, evidenciar esto de que la forma de ordenamiento de las escenas cuenta otra historia, ¿sí? Y a partir de la reflexión que hace el cine sobre eso, Eisenstein escribió libros sobre montaje, es que también muchos escritores empezaron a pensar en relación a cómo se montan las escenas entre sí, ¿no? Cómo aparecen y qué historia cuentan las escenas entre sí. Lo vamos a ver nosotros acá en Ana Lidia Vega, después cuando le damos van a verlo muy claramente evidenciado, pero también lo van a ver, por ejemplo, cuando le damos a Pedro Lemebel, ¿sí? La idea de la contigüidad entre una escena y la otra evidencia algo que es mejor mostrarlo de esa manera, primero una cosa y después la otra, que simplemente decirlo, ¿sí? Vamos a verlo después más claramente, ¿no? La estructura, muy brevemente presento las dos cosas y después vuelvo sobre esto. La estructura externa, la estructura interna, por otra parte, va a estar signada, va a decir Arroyo Toledo, por una serie de recursos que le son propios a Ana Lidia Vega. ¿Se acuerdan que hablamos de los recursos propios hace 5 minutos? Bueno, los recursos que son propios que aplica a este cuento en particular van a estar, sobre todo, atravesados por lo que ella denomina la polifonía intencionada, ¿sí? Esta especie de aparición de las voces de los otros que en el texto que obedece a un propósito, ¿sí? Por eso es intencionada. Y que funcionan, según Arroyo Toledo, casi como una metanarración. Una narración más allá de la narración. Sería la explicación. Vamos muy brevemente a la estructura externa, entonces ya hablamos sobre el tema del montaje significativo, qué es lo que monta, cuáles son las historias que cuenta y cómo las cuenta el texto. Bueno, miren, me hice acá ya el pizarrón, me lo dejé preparado así no perdía tiempo. Me siento como los programas de cocina, ¿viste? Cuando dicen, no, bueno, y esto lo dejan reposar 10 minutos y aparecen con otro. Ahí. Bueno, la historia cuenta en realidad 3 historias, que en realidad son 4, ahora vamos a ver, que repiten en realidad un mismo argumento. ¿Ven? Ahí tienen las historias. Las historias todas tienen... me faltaba el de acá abajo. Las historias todas tienen por un lado por protagonista y por otro lado por narradora. Borré acá un poco la raya. Y por otro lado por narradora a una mujer, ¿no? ¿Qué argumento es el que se repite según Arroyo Toledo todas las veces? Dice, bueno, el argumento podría resumirse en que una mujer joven abandona a su pareja y esta, ya sea a veces en distintos grados de presumibilidad, diríamos, o sea, presumiblemente o con seguridad termina matándola, ¿sí? Son todas historias, y esta es la parte que me parece interesante, que tienen como distinto grado de, nos exigen distinto grado de inferencia y están en distinto grado de concreción. A ver, por un lado, Carola Vidal, nuestra narradora, nos cuenta 2 historias. Por un lado, la historia del texto que a ella le interesa, del texto. La historia del caso que a ella le interesa particularmente, el caso Malén, ¿sí? Un caso de un femicidio tradicional, diríamos, ¿no? Uso muchas comillas para esto. El crimen pasional. Esperen que también voy a usar de comillas de cierre. Crimen pasional, entre comillas. Pero también nos cuenta la historia de su amiga, Vilma, casada con un tipo extraño, como mínimo. Vilma también tiene sus belines, ¿no? Tiene también sus inconvenientes. Vilma, a su vez, y esta es la 4ª historia, que aparece de forma muy resumida, según Arroyo Toledo, Vilma, a su vez, nos cuenta muy brevemente la historia de Maitela, que vivía ahí con ese tipo, un día de buenas a primeras lo dejó, ¿sí? Muy brevemente, tampoco nos cuenta qué pasó con Maite al final. Lo que dice Arroyo Toledo es que
el final de Malen, en definitiva, ilumina todo el resto de los finales, ¿no? Y por último, la editora, que está al final, esa especie de adenda que aparece al final, es la que nos cuenta cómo termina la historia de Carola Vidal, que termina como con esa muerte violenta, pero por otro lado tan como singular, ¿no? Vamos a volver después sobre esto. Lo que me interesa es que ustedes vean que, en definitiva, lo que plantea Arroyo Toledo es que es la misma historia en distintos grados de concreción, ¿sí? En distintos grados de concreción argumental. En orden decreciente, las historias son, por un lado, la de Malen tenemos todo, digamos, tenemos el comienzo, tenemos el medio y tenemos el final. Por otro lado, la de Vilma, que tenemos el comienzo y tenemos el medio, pero no tenemos el final, no sabemos qué pasó con Vilma, ¿sí? Vamos a ver después qué nos permite inferir un destino terrible para Vilma. Tenemos el de Carola, que tenemos, podríamos pensar, tenemos el comienzo, el medio y el final, pero no tenemos el porqué. Y tampoco tenemos el final muy claro, ¿no? Y el de Maite, que solo tenemos el comienzo, ¿sí? Ven como los distintos grados de concreción argumental. Lo que va a decir Arroyo Toledo es que tanto la estructura interna como la externa del texto, o sea, por un lado, este montaje significativo, ¿no? Esta forma de vincular las historias entre sí, como, por otro lado, el uso de la ironía y el uso de la polifonía, dice, están todo puesto en función de una que es una fuerte denuncia vinculada a la violencia de género, ¿sí? Y acá, y esto es lo que agrego yo, lo que me interesa a mí particularmente es que esa denuncia sobre la violencia de género, que por supuesto sería lícita en cualquier caso, quiero aclarar, lo que la vuelve más interesante es que está desprendida por completo de cualquier forma de maniqueísmo, ¿sí? De cualquier forma de entenderla como, bueno, buenos contra malos, ¿no? Fíjense qué malo el marido que hace esto, está por completo por afuera de la lógica maniquea, ¿sí? Y eso es para mí lo que lo vuelve más interesante. Voy a presentar brevemente, les decía, ¿no? La estructura interna según según Arroyo Toledo. Son muchos nombres, toda gente que tiene dos nombres. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja sobre literatura latinoamericana, ¿saben? Que todos los críticos, como son latinoamericanos, todos se llaman Rodríguez Álvarez, y a veces cuesta un huevo acordarse. Cuesta un huevo acordarse de los dos apellidos, porque en general Arroyo Toledo se llama. O sea, es muy difícil acordarse de apellidos tan comunes. Bien, les decía, la estructura interna, según Arroyo Toledo, los recursos que construyen y que le dan solidez internamente a este montaje significativo que se arma por arriba, son, por un lado, el uso de la polifonía. Estas voces que aparecen de otros y que aparecen todo el tiempo matizadas también, muy atravesadas por todos los usos de la cultura popular posibles, ¿sí? Ahí habrán visto ustedes, aparecen desde registros como de canciones, de películas. Ahí aparece todo como mezclado y todo en un mismo nivel. Por otro lado, y muy vinculado a esto, la intertextualidad, la infinita serie de alusiones que maneja el texto, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero les doy un ejemplo. Cuando habla del muy wolfiano cuarto propio, ¿no? La infinita serie, la cadena de alusiones que van concatenando el texto. Por otro lado, el uso, decíamos, de la ironía. Esta idea muy propia de decir algo cuando quiere decir exactamente lo contrario, ¿no? Y por último, decía un recurso que para mí, Arroyo Toledo no lo desarrolla tanto en el texto, pero para mí es central, que es también la ambigüedad, ¿sí? El texto elide un montón de cosas, hay un montón de relaciones y diría más, lo más importante del texto en el texto no aparece dicho, lo cual para mí representa, vieron que nosotros cuando hablábamos de la elipsis allá lejos de ese tiempo, en el caso de Rulfo, bueno, lo conectábamos también con este uso de la oralidad. Rulfo decía, bueno, porque la gente donde yo vivo no habla. Ahí tenía como un sentido la elipsis, ¿no? Bueno, dentro de esta especie como de mutismo generalizado, o de esta elección tan justa de las palabras, bueno, hay mucho más lugar para lo que no se dice. Pero ¿qué pasa si yo a cualquiera que lee este texto le digo que en este texto no se dice lo más importante? Aparece como una suerte de paradoja. ¿Por qué? Porque la narradora es particularmente locuaz, es hasta verborrágica, podríamos pensar. Y sin embargo, ¿no? Y acá es lo interesante, el contraste que se produce entre de qué sí se habla, y se habla un montón, y de qué no se dice nada, nunca.
¿sí? Y eso me resulta particularmente interesante. Conecto esto, lo dejo picando ahora, y lo conecto con el texto de Andrea Ostrov, un texto interesantísimo. Ella tiene varios trabajos hechos sobre Pasión de Historia, sobre la obra de Ana Lidia Vega. Yo les dejé uno en línea. Todos más o menos trabajan sobre lo mismo. Vieron cómo es la gente que trabaja. Los académicos muchas veces tienen como parafraseos de sus propios trabajos. Corrí la compu, ¿no? Ahí está. Si vieran ustedes el grado de precariedad con el que grabo todo esto, porque está la compu arriba de una cajita, porque si no me queda muy abajo, tengo que hablarle así a la cámara, es un grado muy alto de precariedad, que no se explica en el hecho de que ya estoy haciendo esto hace 1 año y medio, o sea, podría haberme profesionalizado en algo, ¿no? Podría haber hecho algo para que esto no sea tan vergonzoso. Se los dejo picando. Eso dice mucho sobre mí misma, que en algún punto creo que... y dice mucho sobre mi relación con la pandemia. Cierta relación, ¿por qué no? Que no excluye la negación. Bien, les decía, el texto de Andrea Ostrov, van a encontrar varios en internet. Si lo buscan, yo les elegí uno que me parece como el más sucinto, el más sintético en un montón de los conceptos. Va a tener una serie de hipótesis que me parecen interesantes, una serie de pequeñas subhipótesis y la hipótesis central a la que vamos a ir en un rato. Les voy a leer unos fragmentos como para que vean cómo es el hilo de su argumentación. Ostrov está hablando, ahora sí, nada más que sobre Pasión de Historia, no está hablando sobre toda la obra de Vega. Dice al principio, el tono paródico que propone una primera lectura del cuento, esto que decíamos antes, ¿no? Esta cosa risible que propone la primera vez que leemos el cuento, dice, constituye una estrategia para confrontar al lector con determinados prejuicios que se ponen en juego, ¿no? Lo primero vendría a ser como desarmar los prejuicios del lector. Dice, ¿y cómo lo hace? Bueno, en algún punto tomándolo por sorpresa. Lo desarma porque, bueno, lo hace reírse y lo hace despojarse de cualquier forma de prevención, ¿no? Respecto de lo que cuenta realmente. Dice, el primer efecto de lectura inducido por el tono humorístico y el registro paródico del texto es la disolución, me encanta la palabra, disolución, la neutralización del aspecto siniestro y violento que el argumento innegablemente conlleva, ¿sí? El argumento tiene un aspecto notablemente siniestro, ¿sí? Bueno, está hablando sobre femicidios, ¿no? En distinto grado de concreción, pero femicidios al fin. El femicidio de Malén es un horror, ¿no? Y eso lo cuenta con detalle. Sin embargo, lo cuenta esta narradora que nos va llevando como en esta especie como de locuacidad irreverente y aparece completamente, como dice acá, disuelto, ¿no es cierto? Iba a decir disoluto, que tiene otro sentido. Disuelto por completo este efecto siniestro, ¿no? Iba a decir algo sobre el final. Ah, sí, justamente yo creo que una de las cosas que siempre pasa cuando leo este cuento con ustedes, bueno, ahora ustedes después me dirán, es que en general lo que me dicen es, el final me dejó un poco descolocado, ¿no? En la primera lectura, porque como que venía todo risas, risas, y resulta que después, estaba muerta Carola Vidal, ¿no? Había muerto de un tiro en la celebración de fin de año. Yo creo que justamente ahí, en ese final que lo redacta la editora, el cuento como que pierde, como si esto lo digo yo, no lo dice Ostrov, por favor, digo, es una boludez mía. El cuento como si se despojara un poco de esta especie de disfraz que lo volvía tan neutro desde el punto de vista, no ideológico, pero tampoco choqueante, ¿no? Su argumento. Eso es lo que dice por lo menos Ostrov, ¿no? Sobre esto. Ese efecto paródico un poco lo que hace es neutralizar lo terrible de la historia. Sigue más adelante, pero vinculado a esto. En la primera lectura aparecen mecanismos de automatización. Uno como lector se automatiza algunas interpretaciones, ¿no? Dice, Vilma como narradora no confiable, todo esto de que Carola no confíe en su propia amiga cuando le dice, no, mi marido es terrible, qué sé yo, y ella digo, oh, bueno, pero está también, digamos. La mala víctima, diríamos hoy. ¿Se acuerdan cuando hay un ensayo muy hermoso que se llama La mala víctima? Y que trabajaba sobre el caso de, ¿cómo se llama esta chica? Melina. ¿Se acuerdan? Que cuando murió, creo que fue Clarín que titulaba, la asesinaron, no murió, ¿no? Que titulaba ni trabajar ni estudiar,
la historia de una chica... ¿Saben qué? Creo que lo quiero hacer peor y creo que era peor la versión de Clarín. La historia de una chica fanática de los boliches, decía, ahí está, me acuerdo. Fanática de los boliches, ¿no? Alguien había hecho un ensayo sobre la mala víctima vinculada a esto, ¿no? La idea de qué pasa. La propia Carola Vidal piensa en términos, ella es feminista también, ¿no? Y piensa en términos de la víctima de la violencia doméstica como, bueno, una pobrecita, ¿no? Y no condice con la imagen que nos da Vilma, ¿no? De esta mujer tan empoderada, tan voluptuosa, que se quiere levantar al vecino y demás. Y parece que hay algo ahí que está como desencajado, ¿no? Bien, nuestro efecto de lectura hace que nosotros nos vayamos también riendo junto con nuestra narradora, con Carola Vidal, nos vayamos riendo de esta serie de situaciones y nos vayamos también, ¿por qué no?, dudando junto con Carola de la palabra de su amiga, de la palabra de Vilma. Todos esos, dice Ostrov, son en realidad mecanismos de automatización que propone el texto, ¿no? También dice Ostrov, no lo digo yo, también pasa con la historia truncada de la novela de Malén, también pasa con el desenlace de la propia Carola Vidal, ¿no? Todo esto es como, estas son como puestas en evidencia de este mismo procedimiento, dice. En la primera lectura, entonces, ¿se acuerdan? Decía la cita, aparecen mecanismos de automatización en virtud de los cuales la dimensión violenta de la historia se diluye. Se diluye justamente porque nosotros tendemos a coincidir, en definitiva, a dejarnos llevar por esta mirada tan divertida, tan locuaz de la narradora, ¿no? Dice más adelante, y acá viene la hipótesis central del texto de Ostrov, que es la hipótesis que nosotros vamos a considerar como más importante para pensar en Pasión de Historia. Dice, me parece lícito leer en este efecto de lectura, esta automatización, una puesta en acto de la invisibilización social de la violencia de género. ¿Sí? Interesante, como si fuese una metaforización de la forma en la que normalmente la sociedad considera la violencia de género. Bueno, pero ella también, yo no puedo confiar demasiado en Vilma. No puedo confiar demasiado, porque cuando vino se quedó en tetas, así con el estetoscopio. Esta Vilma me va a matar de un disgusto, decía Carola, ¿no? Bueno, la misma Carola, ¿no? En esas dos, ahora vamos a volver sobre eso, pero la escena donde dice, que la ve en el parque y dice, va a aparecer el marido y la va a matar, ¿no? Casi como si fuese una prolepsis del texto. Pero, ¿se entiende? Todo esto son metáforas, son puestas en acto de la forma en la que la sociedad normalmente trabaja sobre la violencia de género, ¿sí? Eso es lo que dice Ostrov. El texto es relativamente, tiene unos años nada más de Ostrov. Dice, pese a los adelantos de la trama, sigue diciendo más adelante, la presa que falta hay una serie de adelantos en la trama, una serie de prolepsis en la trama que después hacia el final nos iluminan qué pudo haber pasado con Vilma, por ejemplo, ¿no? La presa que falta en las fotos, la escena imaginada del asesinato de Vilma mientras es capturada en pleno acto de infidelidad, cuando sale en Baby Doll, ¿no? Al parque a ver si aparece el médico o no sabemos para qué. Esas dos, dice Ostrov, son prolepsis en realidad, adelantos de la trama, ¿no? Dice, bueno, pese a eso, a esas dos escenas, y pese a que la narradora de primera persona se anuncia a sí misma como feminista, aparece una desconfianza respecto de la voz de su amiga. Aparecen el temor y el discurso del merecimiento, esta idea de, bueno, se lo tiene merecido un poco, ¿no? Porque ella es medio ligera de cascos, como se decía antes. De la misma manera que aparece en la interpretación periodística del caso Malén. Acá viene algo interesante, entonces. Y esto es el montaje significativo al que hacíamos mención antes. Carola Vidal quiere trabajar sobre el caso Malén porque justamente lo que quiere, en parte, además de por su, como dice ella, como esa obsesión enfermiza que le despertó el caso, porque lo que quiere también es denunciar a toda esa prensa que no ha hecho más que poner, decía, ¿no? Poner en tensión a la figura de Malén y volverla a la mala víctima, ¿no? Y en cierto modo, ¿por qué no justificar en última instancia su asesinato? Ella, que muy quiere hacer eso, o sea, a este punto le importa, ¿no? Evidenciar esto, sin embargo, en su fuero íntimo, puesta en contacto con esa misma situación, y acá eso es lo interesante, ¿no? Puesta en contacto con una situación, ¿por qué no?, análoga,
Sin embargo, ¿qué hace? Hace lo mismo que hace la prensa con Malén, desconfía de la víctima. Dice, no, bueno, pero ella me dice que este Paul es un hijo de puta, pero yo la verdad no sé, porque los veo, no me parece. Ella también, ¿no? Ahí hay algo muy interesante para pensar, y yo diría que es como una subhipótesis del texto de Ostrom, ¿no? Que el texto trabaja en definitiva sobre el texto me refiero a Pasión de Historia, trabaja sobre la responsabilidad femenina en la reproducción del modelo ideológico patriarcal y machista, ¿sí? Eso lo habíamos visto en cierta medida, cómo aparecía en el texto de Ferré, ¿se acuerdan? Porque si no queda todo muy maniqueo, ¿no? Queda todo como, bueno, buenos contra malos y qué sé yo. Lo que le interesa a Ana Lidia Vega son todos estos grises, todos estos matices que aparecen en el medio, ¿no? Y fíjense, la vuelta de tuerca que da respecto del mismo texto de Ferré, ¿no? Del texto de Ferré, que hablaba también, pensaba sobre la responsabilidad femenina en la reproducción del ideario machista. Lo interesante es que lo pone en el cuerpo de alguien que cree tenerlo ya todo esto muy resuelto, que es Carola Vidal, ¿no? O sea, es alguien que se anuncia a sí misma, una feminista, que, insisto, está trabajando sobre esto para evidenciar el tratamiento que se hace sobre el caso Malén. Es un llamado de atención en cierta medida, podemos pensar en esta apariencia paródica del texto incluso, ¿no? Funciona casi como una especie de señal de alerta, sobre todo para ese grupo de mujeres, iba a decir generación, pero no, para ese grupo de mujeres, de que, ¿por qué no? Yo también soy parte, ¿no? Que cree tener ciertas cosas resueltas, ¿sí? Cree no caer en ciertas trampas del patriarcado, ¿no? Ese es el destinatario del texto, me parece a mí, ¿no? O por lo menos de esta parte de la reflexión del texto. Y en eso, para mí, me parece único en su especie e insustituible, ¿sí? Ojo, ¿sí? Ojo. Vos leíste a Virginia Woolf, pero ojo, ¿no? ¿Y a quién no le ha pasado? ¿No? Yo misma estoy revisando mi propia biografía y la cantidad de veces que, también creyendo tener todo esto muy resuelto, incurrí en los mismos errores que denuncio del resto. A eso me parece sumamente bueno del texto de Ostrom. Si les parece, voy a leer, bueno, si no les parece, no sé qué pueden hacer, porque no tienen acá voz ni voto para decir nada, así que jódanse. No, si les parece, quería leer con ustedes, ponele, unas partes del cuento para ir viendo sobre todo lo primero, ¿no? A lo que hacíamos mención, de la estructura interna, ¿no? Para ver cómo funciona la intertextualidad, cómo funciona la parodia, cómo funciona la polifonía. Vamos a leer el primer capítulo, vieron que el cuento tiene una serie de capítulos, vamos a leer el primer capítulo y el anteúltimo. No, los dos últimos creo que son. Bueno. El texto, como ustedes, no sé si se los puse eso en el archivo ahora que lo pienso. Bueno, tiene un epígrafe de Hitchcock que dice algo así como, ¿y qué es el drama después de todo, sino la vida con todas las partes aburridas cortadas? Sería la traducción en español, ¿no? Fíjense que la serie en primer lugar, la elección del epígrafe, que a veces puede no significar nada, pero a veces también ilumina algún aspecto del texto. Por un lado, lo que decíamos antes, ¿no? La predilección justamente por los elementos de la cultura popular, ¿no? Van a ver que aparece Hitchcock, que aparece Stephen King. Por otro lado, también algo que me parece a mí interesante, que es otro nivel del texto que yo no elegí, pero hay algo escrito al respecto, que es también la dimensión como del thriller o del relato policial que aparece en el texto, ¿sí? Quiero decir, además de lo obvio, que es Carola trabajando sobre el caso Malén, el texto tiene una dimensión policial en el tratamiento del caso Carola, del caso, perdón, Vilma, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo, esto me parece que no es mío, me parece que lo choreé de algún lado, pero creo que la elección justamente de Hitchcock como epígrafe ilumina en cierta parte esta lectura del texto. Ahora sí, dice el capítulo 1. La carta de Vilma llegó como respiración boca a boca. Fotofinish históricamente oportuno que vino a remolcarme de uno de esos líos en que me meto casi por vocación. Yo acababa de romper con Manuel después de nuestro último choquecito de egos sobrealimentados. Cuando se me presentó la oportunidad de dar reversa, me sorprendió mi propia indiferencia ante el clásico trauma de la separación. Es más,
Por poco lloro de alegría al enterarme de que la otra no era nada menos que su legítima esposa. No sé cuál de los dos se votó más, si yo fingiendo unos celos de pacotilla para suavizar el caratazo, o él haciendo de chillo contrito en un papelote que bien hubiera podido ganarle el Oscar a Best Supporting Actor. Agarré mis bártulos, ahí aparece también el tema de la, si bien no, por supuesto no es Pollito Chicken, pero aparece mucho, ¿no?, la imbricación con otras lenguas en el texto. Agarré mis bártulos y, taratatán, me mudé a Río Piedras. Un closet disfrazado de habitación con baño y entrada independientes. No estaba mal para el precio y mi risible per cápita de maestra. Era en la calle, me interesa también, qué lindo, digo, esto es cuestiones de la escritura nomás, ¿no? O sea, cuestiones que nos interesan a los escritores. ¿Cómo hace para pasar información? Vieron que siempre es algo que para mí hay que atender. Quiero decir, nos tiene que contar cosas sobre Carola Vidal, sobre cómo es Carola Vidal. Bueno, ¿y cómo lo hace en el texto sin que sea un tedio? Bueno, Carola Vidal, yo soy una maestra, trabajo de esta manera, tengo un novio que es de esta forma, ¿sí? Lo hace de esta forma, mucho más elíptica, ¿no? Mucho más circunvalante. Acá. Era en la calle Humacao, territorio de pupilos insurgentes, perfumado ocasionalmente por fragancias de alcantarilla desbordada. Como quiera, tenía mi muy bulfiano cuarto propio, al que hacíamos mención antes, ¿no? ¿Ven? La combinación también entre lo alto y lo bajo de las referencias. Para poder al fin dedicarme a escribir, que era lo que verdaderamente me interesaba. Y me sentía, si no feliz, por lo menos relativamente tranquila. Tranquilidad que no duró mucho, por supuesto. Para esos días estaba trabajando en una novela medio documental, medio policíaca, sobre un crimen pasional que había ocurrido hacía poco en un condominio de clase media de Atorrey. Se trataba del famoso caso Malén, tan explotado por la prensa amarilla del país por su carácter particularmente sangriento y su moraleja reaccionaria para mujeres chochicalientes. ¿Ven? Lo que le jode es eso, ¿no? La moraleja reaccionaria. El libreto no era muy novedoso. Un macho desechado sorprende a la ex en pleno encarame con su pana fuerte. Detrás del deleite morboso y la minucia geográfica de las puñaladas, el entre líneas resultaba bastante obvio. Ni de madera son buenas. Quiero pensar que fueron los implícitos puritanos del reportaje los que me embollaron y no esa sombría curiosidad que hace que uno se detenga en la autopista a ver cómo levantan con espátula el cadáver mutilado de un infeliz. Interesante también, ¿no? Digo, para poner en cuestión a la propia narradora, que ella misma dice, bueno, espero que haya sido, en definitiva, este enojo que me produce el tratamiento que hace la prensa del caso y no cierto morbo que podría obligarme a recalar en esto. Es interesante también, digo, porque eso trabaja como en el plano de lo policial, ¿no? El tema del morbo. Me acuerdo que una película. ¿Cómo se llama la película? Ay, voy a decir, disculpen, esto sí que es una volada total, ¿eh? Pero me hizo acordar ahora. Hay una película muy buena de... No es Iñárritu. Bueno, es un... Bueno, Amenábar. De Amenábar, que se llama, la primera que hizo, que se llama Tesis, y que trabaja sobre el tema del snuff movie. ¿Vieron las películas que trabajan sobre, que en realidad son asesinatos reales, las cámaras de seguridad, ese tipo de cosas? Y en la película está muy bien trabajado el tema del morbo ¿no? Por qué a uno en determinado momento le interesa, se queda como obsesionado frente a estas escenas que uno sabe que son de mal gusto, ¿no? Si les interesa, es un thriller espectacular. Tesis. Por suerte, a los Yankees no se les ocurrió hacer una versión, que después hicieron con Abre los Ojos, que fue la segunda película de Amenábar, que la hicieron mierda cuando hicieron su propia versión. Esta no se les ocurrió, así que si quieren, mírenla. Peliculón, ¿no? Y también para pensar en las cuestiones vinculadas al morbo. Hay una escena espectacular. Última boludez que digo, prometo después entrarme en el cuento. Que ella, que está ya obsesionada con el tema del snuff movie, ¿no? O sea, de este subgénero, la hacen bajar del subte porque hay un accidente. Y ella va caminando, ahí tenemos como la perspectiva, la cámara en perspectiva de ella, y que va como luchando contra su propio deseo de mirar o no mirar, para mirar qué pasó, ¿no? O sea, está ahí el grupo tratando de sacar a alguien que se ha caído en las vías. Y ella lucha, ¿no? Y la cámara reproduce muy bien esa lucha, que es en definitiva, creo yo, la lucha del morbo, ¿no? Bueno, los dejo. Era una boludez, pero una boludez interesante, no me van a decir que no. Seguimos.
Acá. Lo cierto es que Malén me había agarrado in flagranti desde aquella foto suya junto a la de su asesino en la primera plana del vocero. Guapísima ella, melena a lo las flores, labios más que carnosos, mirada ojerosa. Él guapo también, con el ceño fruncido y la expresión satisfecha del que ha cumplido con un deber. Horrendo, pero deber al fin. La idea del deber, hablando de la denuncia al patriarcado, ¿no? El deber, ¿no? Algo que se debe castigar a la infiel, ¿no? Sin la intervención del azar, la cosa se hubiera quedado ahí. 2 fotos dignas de mejor suerte, otra pedestre historia de pasión. Pero una casualidad colmilluda, como la que le puso Salvador al asesino. El asesino se llamaba Salvador. Qué hermoso. Me había olvidado del detalle. Quiso que el crimen tuviera por escenario el condominio mismo donde alquilaba mi madre. La pobre estaba hecha un auténtico muro de lamentaciones con la canteleta que si el edificio tenía un fufú, o sea, una maldición, echado. Que primero el nene que se cayó por el roto del ascensor, que luego la pareja que hacía abortos y tiraba los fetos por el inodoro, que ahora esa mujer tan indecente paseándose desnuda por el pasillo de noche, un hombre diferente cada día y con razón túvole que pasar lo que pasóle. Fíjense cómo aparece la voz, hablando de la polifonía, cómo aparece la voz de la madre, este discurso indirecto libre que aparece, por supuesto, sin ningún tipo de demarcación en el propio texto, en el propio discurso de la narradora, y por otro lado, qué interesante, porque también viene a traer, en definitiva, la visión del status quo sobre Malén, ¿no? O sea, le interesa a la narradora recuperar esto que dice la madre en tanto y en cuanto es la visión mayoritaria sobre, bueno, quién era esta Malén, ¿no? Bueno, con razón tuvo que pasar lo que pasóle, ¿no? Gracias a esas letanías en tandas corridas, me enteré de los chismes que, entre mil etcéteras editorializantes, filtraban los vecinos desempleados. Detalles que conformaban y deformaban a la vez el cuadro macabrón del periódico. Malén y el amigo del ex amante habían estado escuchando un disco a todo fuete cuando el asesino le cayó para atrás a la puerta del departamento. Polifonía, ¿no? Aparecen las formas en las que directamente la gente, el habla popular, ¿no? Tal vez por eso no sintieron el escándalo metálico de su puñetazo en la Miami rota que daba al pasillo, ni el salto del gato que lo depositó de pie en la oscuridad de la cocina. Estaban snus en pelota, en el sofá cama de la sala, bebiendo cerveza y picando chicharrones, con esa canina que asalta siempre a posteriori. El recién llegado no recién llega solo, lo acompaña una daga SIC de 6 pulgadas de filo. Qué interesante ahí lo del SIC y todo. Es como si trabajara directamente con el lenguaje de la prensa, ¿no? Como si citara. Polifonía también, ¿no? Un buen ejemplo de polifonía. En lo que ella registra, lo que está a punto de pasarle, el amigo traidor embala puerta afuera. Chao, chao, bambina. Si te vi, no te conozco y hasta el sol de hoy. Golpes, insultos, tajos. Malén se hace la muerta y no le cuesta. El matador se va detrás del otro. Malén se levanta como puede, cojea por el pasillo semi-iluminado, pinta las escaleras hasta el piso inferior. De vuelta de su búsqueda frustrada, Salvador huele el rastro mientras la futura difunta saca fuerzas de donde no tiene para golpear las puertas ciegas del pasillo. Tum, tum. No hay nadie, le contesta la muerte. Por estar rezando no fue Epitafia, el club de esposas condominadas, mientras machistas unidos jamás serán jodidos, recoge la consigna heroica del asesino que se entrega al día siguiente en el cuartel de Atorrey. La piqué porque me la pegó, versión urbanamente prosaica del viejo Mía o de Nayden. Por supuesto que ninguno se preguntó por qué el fulano que salió pitando cuando las vio malas no tuvo que gastarse ni un chavo prieto en curitas. Y a nadie se le ocurrió impugnar el yo no meto la cuchara en el plato ajeno de los espectadores que no abrieron la puerta cuando Malén vino a pedir el último aguinaldo. Se la vi, como se dice en francés criollo. ¿Vieron qué bien? En primer lugar, qué bien que está sintetizada la historia de Malén. En el efecto neutralizante al que hacía mención Ostrow, ¿no es cierto? Pareciera que nos está contando algo gracioso, algo divertido, y en realidad nos está contando una escena de lo más macabra, ¿no? Ella desnuda, tiñendo las paredes mientras trataba de ver si alguien le abría la puerta de la casa. La escena es terrible, ¿no? Y en el efecto neutralizante parecía ser hasta risible. Poco a poco fui reuniendo una cantidad respetable de recortes y testimonios, interrogando a los chismosos cada vez que iba a dañar ropa en las máquinas del condominio maldito. Una simple historia de celos, me repetía para minimizar la fijación malsana. Verdaderamente, nada del otro mundo. Y sin embargo, tan de otro mundo, sí.
Un mundo de hombres vengativos y mujeres prohibidas que por algún retorcimiento clandestino asusta, pero gusta. Fíjense qué interesante, digo acá, esto es capaz una boludez, pero fíjense cómo ella dice, ¿no? De otro mundo, algo que le parecía de otro mundo. El interés que le despierta, le despierta interés también por como lo lejano, ¿no? Lo ajeno, más que lejano, ¿no? Lo ajeno por completo. Y sin embargo, podemos pensar, a la luz de una de las interpretaciones de cómo, de su muerte, sin ir más lejos, podemos pensar que hay algo como de premonitorio en esto también, ¿no? Digo, no es muy lejano al propio final de Carola Vidal. Así empecé a tejer el cuento de Malén, la novela de Malén, porque cada día se iba enredando más la madeja de escenas sueltas, deshilachadas, donde siempre faltaba algo. La costura decisiva, el hilo que las pusiera a significar. En esas estaba cuando las declaraciones juradas de mi vecina, ama de casa con genes detectivescos, me machetearon temporeramente la concentración. Hacía unos cuantos días que doña Fini estaba en pie de guerra. Sus cañones ópticos enfilados hacia un atorrante que rondaba por el edificio a cualquier hora del día y de la noche, aparentemente en pos de doncellas violables. Lo inquietante del caso, según doña Fini, era que el aplanador de calles, quien para colmo estaba motorizado, no le desclavaba el ojo a la ventana de mi cuarto, fatalmente orientada hacia la calle. Inclusive disminuía indiscretamente la velocidad hasta casi detenerse al pasar a pocos pies del oscuro objeto de su putativo deseo. Doña Fini me traía loca. Tan pronto como regresaba yo de la escuela, con los dedos enroscados de dolor dentro de los tacos de 4 pulgadas que recetaba la elegancia y muerta por jartarme un sándwich cubano para calmar la boa constrictor que paseaba adentro, me bombardeaba con los frutos de sus investigaciones. Niña, ese tipo no tiene vida. Hoy hasta se me quemaron las habichuelas por estarlo chequeando por reloito. La polifonía, ¿no? Otra vez discurso, en este caso no es indirecto libre, pero otra vez el discurso del otro aparece directamente, sin demarcación en el texto. Acá. Te voy a pasar la cuenta a fin de mes. Y chúpate esta, so desconfía. Pasó a las 7, poquitito después de irte tú, como a las 10:30, cuando yo estaba cambiándole el pamper a Charlito en el balcón, y a las 12, en punto, acabadito de empezar el show de mediodía. Estaba Dani Rivera encampanado cantando Yo quiero un pueblo que ríe, que cante, y brincando para arriba y para abajo, como hace él cuando volvió. Después, ahí también la elección de la cultura popular, ¿no? Después parece que cogió un break, iría a echarse el cuerpo una empanadilla o algo para seguir con el relajito a la 1 y a las 2:30. Ahora mismo acaba de pasar. Por poco se cruzan, nena. Ay, la Virgen de la Providencia, ampáranos, que está el sinvergüenza choreto en este país. Confieso que me sentí secretamente halagada por las revelaciones de doña Fini. A mí nunca me habían sobrado los pretendientes. En la universidad, la levantadora, la femme fatal, era mi alma, Vilma. Yo era más bien de esas que tienen que trabajar su candidatura a puro pulmón, compensando sexo con seso. Pero claro, supe manifestar un recatado disgusto ante aquella alerta de huracán para mi supuesta castidad, cosa de remunerar a la vecina por su eficiente patrullaje. Toda la semana viví el placentero suspenso de mi sátiro cronometrado, sin llegar a cogerlo en pifia, debido a las irregularidades del horario durante el sufrido mes de actividades de la escuela. Hasta que el sábado, día en que debutaban oficialmente mis vacaciones de verano, osé asomar el hocico por la persiana para descubrir que se trataba nada más y nada menos que de El retorno de Manuel, película que ya había tenido que tirarme varias veces, del ex, ¿no? Eso me molestó más de lo que me decepcionó. ¿Cómo carajo había averiguado mi nuevo hábitat? ¿Con qué derecho me espiaba tan descaradamente? Lo próximo sería rebuscar en mi zafacón a medianoche en busca de condones emplegostados para su álbum. Por eso me alegré tanto cuando recibí la carta de Vilma. Fíjense, todo lo anterior fue un flashback, ¿no? Lo primero que dijo es, bueno, la verdad que la carta de Vilma me llegó en el momento justo. Flashback, ¿por qué? Ahora recién volvemos a ese punto. Pero todo ese flashback, ¿para qué le sirvió? Además, para pasarnos un montón de información sobre la narradora, y por otro lado también para introducir el tema del caso de Malén, que decíamos, ¿no? Es el primero de los eventos del montaje significativo que se concatenan. Sigo. Me invitaba a pasarme 3 semanas gratis con ella en un pueblecito de los Pirineos franceses, idea platónica del exotismo para esta triste criatura de los trópicos. La única jodienda, me decía, es que estaremos en casa de los viejos de Paul.
Pero entonces procedía a describir en términos absolutamente paradisíacos los bucólicos parajes donde yo habría de empollar la gran novela puertorriqueña. Aunque solo llevaba 5 años en Francia, Vilma padecía de nostalgia crónica. Se carteaba con 4 compañeras de estudio, entre las cuales era yo, por proclama papal, la preferida. Sus cartas de tono elegíaco eran verdaderos cuestionarios sobre lo que llamaba el chisme nacional. Como las intrigas palaciegas me interesaban poco, me costaba bastante trabajo saciar su sed draculesca de pormenores. Por eso me las arreglaba para llenar sobres Manila con pilas de recortes politiqueros y hasta le mandaba regularmente su claridad para que se mantuviera, como decía solemnemente ella, conectada con la lucha. Claridad era el periódico que usaban el movimiento independentista, ¿no? Tomé una decisión inmediata, cosa rara en mi vida. Invertí mis ahorros de 3 años de esclavitud magisterial en un boleto tarifa excursión y haciendo una escala de una semana en casa de mami para despistar a mi perseguidor y tranquilizar a doña Fini, crucé por fin el charco de los conquistadores con la Smith Corona, la máquina de escribir, portátil a cuestas y el expediente del caso Malén bajo el sobaco. Así es entonces como termina el primero de los capítulos. Fíjense qué bien aprovechado que está. Yo pienso en esas cosas también, como ustedes seguramente deben pensar. Qué bien de escritores, qué bien aprovechado que está el espacio, ¿no? O sea, quiero decir, todo lo que hace en el primer capítulo en el capítulo de introducción. Como ustedes saben, después, por supuesto, la aventura en casa de Vilma resulta ser bastante desastrosa. La relación de Vilma con el marido es pésima. Y se empieza a producir esta especie como de divorcio, ¿no? Entre la percepción que ella tiene de lo que Vilma le dice, o sea, entre lo que Vilma le dice y lo que ella ve, ¿no? Un marido que, bueno, podrá no ser muy simpático, pero parece ser, en apariencia, un tipo bastante afable. Vamos al capítulo 5, que es para mí podríamos pensar, el punctum del relato, ¿no? Barthes dice que el punctum es el lugar de él lo dice cuando habla sobre la fotografía. El lugar, creo que ya lo dije esto, de la fotografía en el que se condensan todos los sentidos. Hay un punto, dice, donde todos los sentidos de la foto aparecen como desarrollados. Bueno, el punctum para mí de este relato, por supuesto Barthes hace de todo esto también una aplicación literaria. El punctum de este relato viene acá en el capítulo 5, donde además se va a producir para mí el mejor ejemplo de esto a lo que denominamos montaje significativo, ¿no? Una historia que por el solo hecho de venir, una escena que por el solo hecho de venir pegada a la otra, se dota de otro significado por completo. 5. Perdón, antes habrán visto ustedes, el texto tenía la forma, la consigna va a tener que ver con eso, justo no lo leemos, pero porque no hago tiempo a leer todo, que todo lo anterior es como una especie de diario de viaje, ¿no? Que ella va escribiendo. Y tiene esa forma estructural. Los capítulos del medio son el diario de viaje de la escritora, o sea, de Carola Vidal. No sé por qué dejé de hacer anotaciones. Quien mucho vive, poco escribe o algo por el estilo. Aquí calla el diario y sigo yo, con la frialdad que impone la distancia. Esa noche me fui tempranito a la cama gracias a la insistencia de Paul para que jugara Scrabble en francés con él y Vilma. Sintiéndome como acusada puertorra en corte federal gringa, subí y me acosté con Stephen King, mi resuelve favorito para el estrés. No sé hasta qué horas leí. Eché un sueñito que me pareció muy breve, interrumpido como fue por el jodón crujir de la escalera. ¿Escalera? No sé si dije, me parece que dije otra cosa. Escalera. Miré el reloj y vi que eran las 3. La Miss Marple que llevo adentro registró que los pasos bajaban. Fíjense que también las relaciones que hace, ¿no? Sobre Stephen King, cita a Stephen King y a Miss Marple, ¿no? Quiero decir, instalan el texto en un terreno genérico, ¿por qué no? ¿No? En relación como decíamos antes, al policial y al relato de terror, ¿no? La Miss Marple que llegó adentro registró que los pasos bajaban y un ratito después oí el chirriar mohoso de la puerta que daba al jardín. Los perros no ladraron. El noctámbulo era persona conocida. Me acerqué a la ventana de cristal para ligar a pupila suelta. ¿Quién osaba desafiar el crudo verano pirenaico a estas inhóspitas horas del amanezca? No tuve tiempo de aplicar la lógica implacable de Rouletabille. El tembandúnico andar de la figura la delató. Vilma, andando de noche, sola, en pijama, baby doll, qué ovarios. Rendezvous nocturno con el Prometteur solitaire, el doctor de al lado, ¿no?
Esto me pareció un poco fuerte, aún para quien estaba dispuesta a tajear los tabúes del establishment. ¿Ven? Ahí también lo pone en tensión. Aún para mí, que estoy dispuesta a patear los tabúes del establishment, aún, ¿no? Fíjense, otra vez, ponernos a nosotros contra las cuerdas de nuestras propias autopercepciones, ¿no? Si en sus planes estaba meter mano, con el doctor a solo minutos de distancia de su marido roncante y de la insomne de Madame Rousseau, estaba perfectamente frita. Los charcos de hemoglobina harían orilla. ¿Ven? Ahí ya aparece la idea de la prolepsis, ¿no? Del adelanto en la trama. La va a matar, ¿no? Conjuré la escena. Vilma y el Jean-Pierre ancestralmente espatarrados en el callejón entre las dos casas o rodando por el polvo del garage, indiferentes a las víboras de aquel glacial Edén, iluminados por la indiscreción de los cucubanos, no se percatarían de la reptil llegada de Paul con la carabina al hombro. En cámara súper lenta, el noble cornudo cogería impulso y puntería, esperando el momento preciso del despegue, mientras esta servidora presenciaba muda desde su hitchcockiana ventana el final de Vilma, ¿no? La referencia a La ventana indiscreta de Hitchcock. Ven que es re lindo el juego de referencias que usa, porque le dan un sentido al texto, le dan como otra textura. Pero Vilma no fue al encuentro de tan cruento destino. Siguió de rolo, deteniéndose en el lomo de la cuesta que subía hacia la iglesia, justo al lado del garage proscrito. ¿Intentaría largarse en el carro de Paul? ¿Abandonaría al marido en la propia casa paterna para restregarle la derrota en la casa? Y, el detalle más maquiavélico de todos, ¿en Baby Doll? Me imaginé el corre-corre, el escándalo de 5 estrellas al escucharse el motor rugiendo de jalda arriba, y yo pensé en la posibilidad de enclaustrarme per secula seculorum en aquel cuarto de mis desvelos, votos de silencio y huelga de hambre incluidos en especial. O pedir asilo en la embajada puertorriqueña. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? No tiene embajada Puerto Rico, no es un estado. O sea, no es un país, ¿no? Tras una huida espectacular, oculta bajo una piel de oveja en el anonimato del rebaño que desfilaba por allí todas las tardes. Pero, como en Denouement de Brian De Palma, Vilma no huyó. Se quedó un rato relativamente largo monologando con las estrellas, hizo un lánguido about face y volvió a internarse en el castillo de Nosferatu. Faltaban 2 días para mi liberación. Me levanté bien tarde, con las ojeras que me las pisaba. Me eché 1 hora en el baño hojeando el Nouvel Observateur, una revista, decrépitos, y cultivando el estreñimiento de cemento armado que me habían legado esas vacaciones. Vacaciones ya lo pone entre comillas, ¿no? Ya está de tan mal que lo pone entre comillas. Fíjense que en el texto decíamos, ¿no? Esta intención de lo alto y lo bajo, el Nouvel Observateur, junto con la referencia escatológica, ¿no? La idea de que está estreñida. Luego traté de remediar con maquillaje los desastres de la guerra. No tenía la menor intención de quedarme a solas, ni con Vilma, ni con la suegra, y mucho menos con Paul, ¿no? Fíjense cómo empieza a rechazar incluso a su amiga, ¿no? La que viene le cuenta estas cuestiones. Así que calculé mi descenso esplendoroso para poco antes del mediodía. Como diosa en máquina, Deus en máquina, ex máquina, ¿no? Me enfrenté a la profusión de suculencias preparadas, sospecho, en mi honor. El cuadro familiar, perfecto. Papá, mamá, bebé. Vilma, con licencia por enfermedad. Solo su silla vacía y su plato boca abajo daban mudo testimonio de la cita rota. Y entonces los saludos. Las 3 divinas personas se me tiran literalmente encima. Me reciben como heroína de la resistencia que soy. Por eso me entretengo jugando a la esperada. Soy el punching bag mullido para sus frustraciones. Me sirven, me añoñan, me malcrían. Con mi docilidad social a prueba de todo, hoy soy la nueva nuera. La respuesta. El reemplazo, ¿no? El ángel rebelde viene y va en su cuarto. Comemos como si no escucháramos la protesta sutil de la madera. Por la tarde cae la otra pieza del rompecabezas. El carro del doctor no está. En el apartamento vacío, un alué, o sea, se alquila, gigante, me cuenta lo que falta. Fíjense qué elipsis monstruosa, ¿no? Me cuenta lo que falta. ¿Qué te cuenta? ¿Qué sabe? ¿Qué infiere ella sobre eso? Bueno,
a la cita no fue el doctor porque, bueno, algo de todo esto se había revelado y al día siguiente se tuvo que ir, ¿no? Algo de ese orden. Vilma no quiso bajar en todo el día, cosa que hubiera tenido cara de desaire si yo no hubiera sabido más que eso. Por la noche, cuando intentaba violar la intimidad del cuarto conyugal, caí en garras de Paul. Entonces, primera escena, la escena de... En realidad son dos escenas, pero la que más me interesa a mí es esta escena, ¿no? De esto que decía Andrea Ostrov, el asesinato fraguado. De la noche, en esa especie de escapada, de la escena del baby doll, digamos, que es la que más seguramente nos debe haber quedado. Esta Vilma que se va en medio de la oscuridad, no sabemos con qué propósito. Vamos con la segunda escena, entonces. Por la noche, cuando intentaba violar la intimidad del cuarto conyugal, caí en garras de Paul. Nos cruzamos en la escalera, él con una bandeja llena de matambres rechazados, yo con un airecito bobalicón de yo no he visto nada. ¿Está mejor?, dije yo, entrando en mi papel de idiota del barrio. No quiso comer, dijo él, entrando en el suyo de marido buena gente. Hice el intento. ¿Se puede ver? Mejor no, mañana, si acaso. Ese si acaso, o sea, peut-être, porque esta escena era, después de todo, en francés, acabó de pugilatearme. ¿No pensaba ella salir antes de que yo alzara vuelo? Eso sí que me olió a perfume de petroquímica. Pero no podíamos quedarnos indefinidamente en la escalera velando aquella bandeja como si fuera un muerto. Paul me invitó a mirar fotografías en el salón de la chimenea. Debo confesar con toda honestidad que si hay algo que odio por encima de todos los rituales pequeño burgueses que componen mi pendeja vida es mirar álbumes fotográficos. Pero la curiosidad y quizás un secreto deseo de retornar al lugar de nuestro primer idilio ocular me torcieron el brazo en rica llave inglesa. El salón no era el mismo sin el fuego. Las paredes se veían más sucias, los forros de las butacas más desteñidos por el tiempo. El ambiente era estático, casi hostil en su pax romana. Paul volvió con un voluminoso libraco bajo el brazo. Suspiré, preparándome para el interminable desfile de bebés cachetones, virginales doncellas vestidas de blanco y clanes familiares atrapados entre los dos extremos de un sofá. Paul se sentó a mi lado, oloroso a aftershave, rociado de la carrera, y colocó el mamotreto en mi falda. Sin el menor roce, debo decir en honor a la verdad. Empecé a pasar páginas, con la pausa prolongada de rigor y el comentario recomendado por la Asociación de Mártires de Álbumes Fotográficos. Pero este álbum no tenía nada de ortodoxo. No conforme con tener las paredes sobrepobladas de animales muertos, Paul había llegado al extremo de tomarles fotos a las infelices víctimas de sus cacerías, antes, durante y después del estirón de pata. Sarrios, jabalíes, buitres, aves de todas clases sociales y hasta un oso, señores, en pleno desafío a las leyes protectoras de la fauna a punto de joderse. Aquel despliegue necrofílico me sobrecogió. Traté de suprimir todo juicio moral al respecto. Después de todo, era casi normal que un cazador quisiera conservar como trofeos las pruebas fehacientes de sus hazañas. No son gente, son animales, me repetía mentalmente, pujando por aceptar el fait accompli de aquella masacre y afligida en lo más profundo de mis simpatías ecologistas. A la 7ª página ya se me habían agotado los comentarios de reserva y me preguntaba cómo carajo iba a poder sobrevivir ese asedio zoológico a mi salud mental. Ajeno a mis traumas, Paul narraba con lujo de detalles la épica paleolítica de sus aventuras. Por poco se me sale un grito de júbilo al pasar la última página, pero el júbilo se me hizo sal en la garganta antes de la agresión de la foto final. Fíjense cómo lo plantea, la agresión de la foto final. Brillosa, 8x10, inmensa en un blanco y negro radical. Una cabeza de sarrio y, junto a su falsa sonrisa disecada cachete con cachete, como en extraño clinche bolerístico, la cara traviesa de Vilma, con los ojos saltones y la lengua por fuera. Como si fuese otra víctima, ¿no? Otra víctima de la cacería. No me atreví a mirar a Paul, que seguía hablando como si tal cosa, pero yo ya no lo escuchaba. La duda me había dado otro martillazo en la cabeza. ¿Quién tenía la verdad archivada en el bolsillo? ¿Cuál de los dos era guatepeor? Pasé la noche en vela y cuando me noqueó el sueño a 15 asaltos, no tuve pesadillas. No hacían falta. ¿Ven? La escena de por sí es, para mí, esta escena es fabulosa, es el punto, ¿no? Todo el texto parece como converger hacia ahí una vez que uno lo lee. Pero por otro lado, también es un excelente ejemplo del montaje significativo, ¿no? La escena anterior de ella viendo todo esto de la escena del baby doll y esta
puestas una al lado de la otra, ella temiendo que el marido vaya a aparecer y la mate, ¿no? En esta circunstancia. Y esta escena, la escena del álbum de fotos, para mí, las dos están unidas entre sí por como una placa tectónica, ¿no? Algo que pasa como por abajo. Y que me parece a mí que lo dota al sentido, al texto de otro sentido completamente diferente. Como verán, y otra vez retomando Ostrov, nada que ver el sentido subterráneo del texto, altamente siniestro, con este tono jocoso que parece ir por arriba, ¿no? Van en direcciones contrarias, uno y otro. Voy a leer, espero, no sé cuánto llevo hablado, espero que no mucho. Leo nada más que el final, que es cortito, justamente para que veamos la última de estas historias, ¿no? Y veamos cómo aparece ahí. No hubo petardos ni marchas militares a mi regreso. Tardé unos días en acostumbrarme a respirar sin testigos otra vez. Las clases volvieron a marcarme el ritmo de la escuela a mi cuarto, de la escuela a mi cuarto, a la escuela. El worst seller de mi vida siguió su aburrido curso. Doña Fini no reportó ninguna novedad. A pesar del ajoro, no podía dejar de pensar en Vilma. Su imagen estilizada de Madonna latina martirizaba mis sueños. Por fin saqué un ratito y le escribí. Una larga carta llena de interrogaciones, de consejos, de todo lo que no había tenido los ovarios de decirle. Con eso esperaba poder dormir de un de un pulazo el suculento complejo de culpa que venía cebando en la cabeza desde nuestros adioses. Pasaron 5, 6 semanas. Vilma nunca tardaba tanto en contestar. El exilio la había vuelto puntual. ¿Estaría ofendida? ¿La habría desilusionado mi exabrupto postal? ¿Habría vuelto a Bordeaux? Pero en ese caso seguramente le remitiría en la correspondencia. Mandé una nota a la dirección de Bordeaux avisándole de mi otra carta, pidiéndole acusa de recibo. En octubre rebotó mi primera carta. Allí, entre las facturas, estaba el sobre maltrecho, tatuado de sellos contradictorios, burlonamente asomado por la boca del buzón. La frase, destinataire inconnu, destinatario desconocido, trazada en rojo sobre el nombre de Vilma, me apretó el corazón como un presentimiento. Esta es la elipsis mayor del texto, esto que decíamos, ¿no? Un texto que en su locuacidad voraz pareciera no dejar nada por decir y que, sin embargo, lo más importante del texto no lo dice. Y lo más importante, la elipsis más importante del texto está puesta justamente en este final, ¿no? Este es el final del texto de Carola, de la narración de Carola Vidal. Nota de la editora. A principios de diciembre de 1982, la autora nos trajo este manuscrito que hoy publicamos en nuestra colección Textimonios. El 31 del mismo mes, mientras despedía el año con unos amigos, murió de un tiro a la cabeza que le disparó por la ventana de su residencia un desconocido. Nuestra editorial se une a las organizaciones que han reclamado de las autoridades una investigación cabal de este caso. Griselda Lugo Fuentes, Ediciones Seremos. El cuento tenía un final perfecto. Esta trompada para mí de la muerte de Carola Vidal, además de terminar de repetir, como decía Arroyo Toledo, el mismo argumento en todas las historias todas las historias que se narra, para mí también funciona un poco para justamente denunciar esta especie como de carácter ficticio de lo risible. ¿Sí? Esto que decíamos al principio cuando decíamos, bueno, el texto tiene una apariencia muy graciosa y en realidad está diciendo algo terrible. Bueno, eso creo que solo se revela en la trama del texto al final, ¿no? Al final, donde el texto aparece en toda su potencialidad completamente descarnada, como es. Bien, espero que les haya gustado el cuento. Como les dije antes, los otros cuentos de Ana Lidia Vega son todos buenísimos, así que bueno, si a alguien le interesa particularmente me lo pide. Para hoy se llevan una consigna que es optativa porque es un poco volada, pero me parecía que estaba interesante para pensar. Quiero decir, yo siempre les hago hacer consignas de lo que a mí me gustaría escribir en relación a los textos. No siempre tiene que ser lo que a ustedes les interesaría, ¿no? Pero bueno, esta consigna en particular lo que les propone es que ustedes escriban, vieron que él decía, el grueso del texto está escrito como un diario personal de viaje de una escritora. Bueno, y la trama avanza nada más que en ese diario. Bueno,
quería que ustedes exploraran un poco la escritura del diario de viaje en relación a una trama narrativa, ¿sí? A ver si pueden hacer avanzar una historia a través de lo que es un diario de viaje. No les doy ninguna otra pauta, no tiene más valla que esa, es bastante valla igual, lo reconozco, pero quiero decir, no tienen libertad genérica, libertad de extensión y demás, ¿no? Así que es solamente la forma estructural que les doy y también esta especie como de doble carácter ambivalente, ¿no? Por un lado, un texto que es un diario de viaje de un escritor y por otro lado narra algo, una historia, ¿no? Brevemente. Espero no les complicaba mucho la vida. Por eso la puse como optativa, porque era un poco, me pareció difícil. Pero quizás me equivoqué. Bueno, nos vemos entonces. Espero que sigan bien. Espero que las cosas que empiecen a mejorar. Tanto para Estela como para todos una buena vez. Así que bueno, le vamos a mandar toda nuestra fuerza mental a Estela. Los que sean creyentes le mandarán también sus rezos y sus plegarias. Y esperemos que salgamos pronto de todo esto. Les mando un beso grande y por favor, que estemos todos bien. Que estemos todos bien y que lleguemos todos a fin de año. ¿Sí? Cuidémonos. Besito.